Créeme que hay muchas cosas que ignoramos por completo, que desconocemos que existen en el mundo real y que de conocer, sin duda nos pueden hacer perder la fe en la humanidad y sobre todo dejarnos con una sensación de paranoia y desasosiego, ya sean datos turbios de la naturaleza misma o bien situaciones oscuras que el ser humano lleva a cabo por cuestiones como conocimiento o peor aún, dinero, dejando al lado todo tipo de ética y empatía hacia el prójimo, ya sean delitos o bien estadísticas que son difíciles de digerir. Es así que sin más dilación, pasemos con el iceberg de datos turbios y perturbadores que estabas mejor sin conocer. Hay más formas de vida en tu piel que humanos en el planeta. En tu piel viven más organismos que humanos en todo el planeta. Y no exagero. Se calcula que en una persona promedio pueden habitar millones de bacterias, hongos, ácaros microscópicos y otros seres tan pequeños que ni los ves, pero ahí están, paseando por tu cara, como si fuera un parque. La mayoría no son malos, de hecho, ayudan a que no te llenes de infecciones, pero pensarlo da cosa. Imagínate que por cada paso que das, llevas encima un ecosistema completo. Básicamente tú, no eres solo tú, eres una colonia andante. Y lo más increíble es que muchos de esos seres son únicos de ti, como si tuvieras tu propio zoológico personalizado. Sinceramente, escuchar este dato sí nos da mucho en qué pensar. Simplemente el hecho de ser conscientes de que, aparte de nosotros, somos no solo casi, sino su mundo, su planeta, lo que nos ha llevado a pensar si eso no es algo parecido al lugar en donde habitamos. Es decir, que nosotros como seres humanos pertenecemos al ecosistema de una entidad aún más grande y gigantesca, de la cual él ni siquiera sabe de nuestra existencia, de que somos inteligentes y pensamos, y de saberlo, somos lo que para nosotros son las células y microorganismos vivos. Algo que cae en la teoría de conspiración, pero que resulta interesante de pensar, ¿no te parece? El 90% del polvo en tu casa eres tú en piel muerta. ¿Ves ese polvo que se acumula en los rincones de tu casa? El que limpias cada semana con el trapo o plumero. Pues prepárate porque el 90% de ese polvo es piel muerta tuya. Sí, lo que estás barriendo no es tierra del aire, eres tú mismo desmoronándote poco a poco. Cada día tu cuerpo se deshace de alrededor de millones de células de piel. Y como vivimos encerrados, todo eso se va quedando flotando, cayendo en los muebles, en las cortinas, en el control de la televisión, en todos lados. Y lo peor, los ácaros del polvo se lo comen. Prácticamente tienes una fiesta microscópica de bichos, comiendo tu piel sin vida. Así que cuando te pongas a limpiar y digas, ¡qué sucia está mi casa!, lo que realmente deberías decir es, ¡qué sucio estoy yo! Porque sí, la suciedad eres tú, pero descamada. Tu teléfono tiene más bacterias que un baño público. Tu teléfono, ese que traes pegado todo el día, que tocas antes de dormir y a veces hasta mientras estás comiendo, tiene más bacterias que la taza de un baño público. Así como lo oyes, y no lo digo por exagerar, hay estudios que demuestran que puede tener hasta 10 veces más suciedad microscópica que un excusado. Piénsalo, lo llevas al baño, lo dejas en la mesa, lo tomas con las manos sudadas y luego lo acercas directo a tu cara. Ni lo limpias, ni lo desinfectas, pero ahí anda contigo, como si fuera una parte más de tu cuerpo. Si lo vieras con microscopio, te daría hasta asco tocarlo. Lo peor es que muchas de esas bacterias pueden causar infecciones o enfermedades si llegan a entrar por la boca, nariz o los ojos. Así que ahora ya lo sabes, el verdadero lugar más lleno de bacterias no es la taza del baño, sino lo que cargas a cada rato en tu mano, tu celular. Las arañas salen cuando duermes. ¿Te ha pasado que estás acostado, tranquilo, viendo hacia el techo y de reojo ves algo moverse en la esquina? Pues déjame decirte algo que probablemente no querrías saber. Es muy probable que en tu cuarto vivan arañas y que salgan justo cuando te duermes. Estas pequeñas inquilinas se esconden en los rincones más oscuros, detrás de los muebles, dentro de las grietas o en el techo,
esperando a que se apague la luz y todo quede en silencio para empezar su ronda nocturna. ¿A qué salen? A cazar, a explorar y a veces a pasearse por donde menos te imaginas. Como tu cama, por ejemplo. Antes de que entres en pánico, tranquilo, la mayoría son inofensivas y ni siquiera te tocan. Pero, por el otro lado, hay otras que chupan sangre. Y si tú has sido de esas personas que se levantan y tienen una roncha en un brazo, en una pierna, es muy probable que una de estas arañas te haya picado. También se ha dicho que uno puede llegar a comer insectos, y en este caso arañas, mientras nos encontramos dormidos. Algo de qué pensarse, y más si eres aracnofóbico. Así que revisa bien las esquinas de tu cuarto. Probablemente estés durmiendo con alguien y ni siquiera lo sepas. Cuando alguien fallece en un crucero. ¿Alguna vez has pensado qué pasa si alguien fallece a bordo de un crucero? Pues pon atención, porque lo que pasa no es nada glamoroso ni digno de un viaje turístico. Cuando alguien fallece en pleno mar, lo primero que hacen es guardar el cuerpo en un congelador. Se llama la morgue del barco. No hay velatorios ni ceremonias elegantes, solo un congelador pequeño y frío, donde el cuerpo se mantiene hasta que llegan al puerto. Pero la cosa no queda ahí. La morgue del barco no es precisamente un lugar preparado para mantener a una persona con los cuidados que se requieren. Es más bien una solución temporal y muy improvisada. En algunos casos, los barcos ni siquiera tienen personal especializado para manejar situaciones como esta, por lo que todo se queda en manos de la tripulación, que aunque entrenada para emergencias, no tiene experiencia para lidiar ni saber qué hacer cuando alguien perece a bordo. Lo más macabro es que aunque estos eventos no son comunes, los cruceros están obligados a tener un protocolo, y cuando un pasajero pasa a mejor vida, este se mantiene en el congelador hasta que el barco atraca en el siguiente puerto, donde se entrega a las autoridades locales para su tratamiento adecuado. Así que la próxima vez que subas a un barco, piensa que entre las cenas elegantes y la piscina, tal vez pasó un incidente y alguien está durmiendo en el congelador del barco, esperando a llegar a tierra firme. Experimentos militares probaron armas biológicas sin decir nada. Esto suena como algo sacado de una película de conspiración, pero lo cierto es que hubo gobiernos que probaron armas biológicas en su propia población sin que la gente lo supiera. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en Estados Unidos, donde el ejército de los años 40 y 50 llevó a cabo pruebas con agentes biológicos, como bacterias y virus, sobre civiles sin que supieran absolutamente nada. Y no estamos hablando de un experimento aislado, sino de más de 200 pruebas realizadas en varias ciudades. En el caso más conocido, los militares liberaron bacterias como el Bacillus subtilis, una bacteria inofensiva en sí misma, pero que podría ser un precursor de un ataque biológico. Lo que hicieron fue liberar estas bacterias en el aire, en lugares públicos, como estaciones de tren, y observaban cómo se propagaban, como si se tratara de una prueba de campo. Los resultados eran espeluznantes. La gente que pasaba por ahí no sabía que estaba siendo expuesta a un agente biológico, y sus reacciones nunca fueron monitorizadas de manera adecuada. Lo más aterrador es que nadie fue informado, ni siquiera después de las pruebas. En algunos casos, las víctimas ni siquiera recibieron tratamiento médico. Y si piensas que esto fue en el pasado, lo cierto es que estos experimentos se siguieron haciendo por varias décadas, aunque se comenzaron a hacer públicos por presiones legales y denuncias de organizaciones de derechos humanos. Ahora imagínate esto, un experimento que nunca pediste y que afectó tu salud para siempre, sin que siquiera lo supieras. Y hay que reconocerlo, muchas de las teorías de conspiración son falsas, pero aquellas que dicta que nos enferman a través de rocíos por parte de aviones, quizá, solo quizá, podrían ser ciertas. Basándonos, claro, en lo que estamos escuchando en este puesto. Y es que si bien esto pasó hace muchos años, ¿qué nos hace pensar que esto no está pasando actualmente? Y cierto sector de nuestra ciudad o de nuestro estado está siendo monitoreada, ya que es parte de un experimento biológico. Sin duda esto nos podría volver paranoicos. ¿Tú qué piensas al respecto? Compran esqueletos para escuelas de formas cuestionables.
¿Sabías que en algunos países existen bancos de huesos donde compran y venden esqueletos humanos para usarlos en universidades y escuelas? Lo que podría sonar a una práctica macabra, en realidad, es una industria clandestina y en muchos casos completamente cuestionable. Para muchos estudiantes de medicina, los esqueletos son herramientas esenciales en la enseñanza de la anatomía humana. Sin embargo, en ciertos lugares, el origen de esos esqueletos es sospechoso. Aunque hay protocolos y regulaciones que deberían garantizar que los restos provengan de fuentes legítimas, la verdad es que muchos de estos provienen de mercados ilegales, donde los cadáveres se consiguen de forma muy cuestionable. En algunos casos los cuerpos pertenecen a personas que nunca dieron su consentimiento o son adquiridos por medio del tráfico ilegal de personas. En países con menos regulaciones, los bancos de huesos operan con total impunidad, a veces presuntamente adquiriendo los huesos de prisioneros o indigentes o incluso de personas sin paradero. Y lo más aterrador es que estos esqueletos, a pesar de su origen macabro, son utilizados con fines académicos sin que la mayoría de los estudiantes ni se enteren de la verdadera historia detrás de estos. Este tipo de prácticas cuestionables expone una realidad oscura sobre cómo en algunos lugares los restos óseos son tratados como mercancía y lo peor es que no siempre hay transparencia sobre su origen, dejando a muchos sin saber que están estudiando con los restos de personas que nunca dieron su consentimiento para ese tipo de prácticas. Muñecas íntimas se diseñan con apariencias de pequeñas. Este es un tema extremadamente aterrador y controversial, pero es importante hablar de ello. En el mercado de las muñecas íntimas, algunos fabricantes han comenzado a producir modelos que tienen apariencias bastante inocentes, por decir algo, a veces con características tan realistas que son casi indistinguibles de una pequeña. Estas muñecas están hechas y diseñadas con cuerpos de proporciones pequeñas, y sus facciones como los ojos, la boca y el rostro están hechas para parecer a alguien que, ¿sabes?, todavía no es tan mayor. Los materiales utilizados para fabricarlas buscan emular la piel humana, lo que les da una textura sorprendentemente realista. Aunque algunas personas defienden la existencia de estas muñecas, argumentando que son una forma de satisfacer fantasías sin dañar a nadie, los expertos en salud mental y criminología advierten sobre los peligros que pueden representar. El principal riesgo es que estas muñecas puedan normalizar la sexualización de menores, un problema profundamente grave en términos de ética y moral. Si bien el uso de muñecas de este tipo puede considerarse una forma de expresión personal, el hecho de que algunos productos sean diseñados con cierta apariencia, como la que estamos abordando, puede contribuir a la distorsión de la percepción de lo que es aceptable en el ámbito íntimo. Y está muchísimo de más decir que esto es muy cuestionable por donde quieras verlo. Hay quienes creen que este tipo de productos puede actuar como un puente hacia comportamientos aún más peligrosos y sobre todo fomentar este tipo de conductas en individuos que ya están predispuestos a tener esa clase de gustos cuestionables y peligrosos para terceros. La normalización de este tipo de objetos tan realistas podría incitar a algunas personas a involucrarse en conductas criminales directamente, afectando gravemente a la salud mental y emocional, tanto de quienes adquieren estas muñecas como de las posibles víctimas reales. A pesar de las advertencias, la venta de estas muñecas sigue siendo legal en muchos países, ya que no hay leyes claras que prohíban su fabricación o comercialización, y esto maneja un debate sobre cómo la sociedad maneja los límites entre las libertades individuales y la protección de los derechos de quienes son blancos fáciles de este tipo de individuos. Pero ahora ya lo sabes, existen esta clase de productos. ¿Qué tipo de personas compran algo así? Son de fácil acceso para cualquiera. Me gustaría saber tu opinión acerca del tema en los comentarios. Personas sin reclamar son utilizados para prácticas médicas sin consentimiento. Este tema es de los más oscuros y aterradores que existen en el mundo de la medicina y tiene un trasfondo ético y legal muy inquietante. En algunos lugares, las personas fallecidas que no han sido reclamadas por familiares son usados para prácticas médicas y muchas veces
Esto se hace sin que haya un consentimiento previo. Estos individuos, en su mayoría, provienen de personas que no tienen familiares cercanos, son indigentes o han fallecido en circunstancias que dificultan la identificación. La práctica de usar a estos sujetos para la enseñanza de estudiantes de medicina y otros procedimientos médicos es común en hospitales y universidades de todo el mundo. Sin embargo, lo más alarmante es que en muchos casos no se pide el consentimiento explícito para utilizar los restos para prácticas como disecciones, investigaciones o simulaciones quirúrgicas. Estas personas no tienen voz y su dignidad es ignorada en nombre de la educación o la ciencia. La situación se vuelve aún más macabra cuando descubrimos que en ocasiones las personas son tomadas sin el debido proceso legal. Existen casos donde los mismos no son entregados a las autoridades competentes o no se registra su utilización, lo que abre la puerta a prácticas completamente fuera de control. En otros casos, se comercia con lo que hay dentro de las personas en los mercados negros para obtener ganancias. Este tipo de situaciones plantea preguntas serias sobre la ética de la medicina, el respeto por los derechos humanos y el trato digno hacia los difuntos. Si bien es cierto que el uso de difuntos es fundamental para el avance científico y médico, no es justificable que esto se haga a costa del respeto a la persona fallecida, sin su consentimiento. Este dato realmente es un tema de debate cuando se habla de qué tan ético puede llegar a ser utilizar restos sin el consentimiento en vida de la persona. No hay un descanso, tus órganos, tu tejido, tus huesos son meramente utilizados para experimentos y, como lo vimos anteriormente, también para postrarse en escuelas como esqueletos y ver simplemente la anatomía humana. Esto para la rama de lo espiritual podría llegar a ser una escupida en la cara para la supuesta trascendencia de la que mucho se habla, sobre todo para el descanso del espíritu. Pero ahora ya lo sabes, esto es algo que pasa en el mundo y del cual considero no podríamos estar exentos del todo. Así que eso, de verdad que deja mucho que pensar. Clínicas en donde se experimenta con humanos sin anestesia. En un mundo que se jacta de los avances médicos y científicos, existe una realidad oscura y perturbadora que muy pocos conocen. En algunos rincones del mundo operan clínicas clandestinas donde se realizan experimentos con seres humanos, y lo más macabro es que muchos de estos procedimientos se hacen sin anestesia. Estos lugares no están regulados por ninguna autoridad, ni siquiera de las leyes, ni sanitaria, y su existencia se mantiene oculta bajo el manto de la ilegalidad. Las personas que son llevadas a estas clínicas clandestinas, en su mayoría indigentes, también inmigrantes sin papeles o personas en situación de vulnerabilidad. Estos pacientes no tienen ni idea que van a ser sometidos a prácticas médicas extremas, como cirugías o pruebas que ponen en riesgo su vida. En muchos casos, los médicos que operan en estas clínicas no son profesionales, ni siquiera son capacitados, sino individuos sin ningún tipo de formación académica. Lo más escalofriante es que no se les administra anestesia, supuestamente, durante los procedimientos. Algunas de las razones por las que esto ocurre son la falta de recursos, la negligencia absoluta y, en algunos casos, la intención de probar los límites del cuerpo humano. Los pacientes son sometidos a cirugías y experimentos que van desde la extracción de órganos hasta pruebas de nuevos medicamentos o técnicas quirúrgicas, sin importarles el dolor extremo o las consecuencias que puedan tener. La falta de ética médica, así como la falta de derechos humanos, son la norma de este tipo de lugares. Las personas que sobreviven a estos procedimientos quedan con secuelas físicas y emocionales, muchas veces sin poder recurrir a la justicia debido a su estatus vulnerable. Esta realidad es un ejemplo más que escalofriante de que incluso en pleno siglo XXI hay rincones oscuros donde la ciencia y la humanidad se pierden en nombre de experimentos. El experimento de la radiación en bebés. Este es uno de los puestos que, a mi parecer, me resultan más que escalofriantes, y es que incluso a mí, que me toca estar constantemente buscando, leyendo y viendo videos de casos turbios para traer al canal, nunca me había pasado por la cabeza que algo como esto ocurriera en cualquier parte de la historia de la humanidad. Y es que durante la década de 1950, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo uno de los experimentos más crudos y crueles en la historia de la medicina. La exposición a radiación de bebés y pequeños
sin el consentimiento de sus progenitores. Estos experimentos fueron parte de un programa secreto llevado a cabo por la Comisión de Energía Atómica. El objeto era estudiar los efectos de la radiación sobre el cuerpo humano, pero lo que hicieron fue algo mucho más macabro y sin ética alguna. A lo largo de estos experimentos, se expuso a los ya mencionados, de hospitales públicos y privados, a dosis de radiación que iban desde pequeños niveles hasta cantidades bastante altas. Algunos de estos eran expuestos de manera directa a la radiación, sin ningún tipo de protección, simplemente para observar cómo afectaba a sus cuerpos en desarrollo. En algunos casos, los padres ni siquiera sabían que sus hijos estaban siendo parte de un experimento. Los conejillos de Indias que sobrevivieron a estas exposiciones sufrieron efectos graves, como malformaciones genéticas, cáncer y deformidades físicas. Lo más aterrador es que estos experimentos fueron justificados bajo la excusa de la investigación científica, pero en realidad se trataba de un claro abuso de poder y una grave falta a los derechos humanos de los más vulnerables, los pequeños. No hubo ningún tipo de consentimiento informado, ni siquiera una justificación ética para la realización de estos actos. A pesar de la magnitud de la atrocidad, estos experimentos fueron guardados en secreto por muchos años y solo recientemente se ha dado a conocer la verdad. Estoy seguro de que este dato en específico es uno de esos de los que estabas mejor sin saber, ya que solamente piénsalo. Personitas que ni siquiera llegaban al año expuestos a grados de radiación, analizados por personas con trajes de protección total, viendo los efectos que esta gente hace en este cuerpo biológico, con vida. Alguien que seguramente era un hijo muy esperado, o bien una persona importante para sus padres y familia. Y es que abruma pensar que en la vida real, allá afuera, existen este tipo de personas que en secreto llevan a cabo esta clase de experimentos, sin importar la vida de los demás, pasando por encima nuestros derechos, como si se tratara de una simple botella de plástico que te topas en tu camino y pisas sin remordimiento alguno. Y es que nunca sabemos si nosotros estamos siendo parte de algún experimento. ¿Recuerdas que hace pocos días hablamos de los pinchazos o jeringazos en el metro? ¿Qué tal si realmente están inyectando algo a las personas y nosotros simplemente somos los ratones de laboratorio? Imagina que años más tarde se destape o se desclasifique algo que nos indique que esto era planeado por el gobierno o incluso algo peor. Un pensamiento que sin duda nos podría volver paranoicos. Dime tu pensar acerca del presente puesto. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunos datos que estabas mejor sin conocer. Dime, ¿cómo te sientes ahora que los conoces? Algunos sin duda te pueden quitar tu paz mental. Otros te pueden hacer perder la fe en la humanidad. Sea de la forma que sea, algo pudieron haberte provocado. Dime, ¿tú conoces algún dato que estaríamos mejor sin conocer? Puedes ponerlo en los comentarios y la comunidad y yo estaremos leyéndolos. Recuerda que si quieres recomendarme algún tema, puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus actividades diarias. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que la música es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.